Mba'éichapa reime. Chaime porã hande chemaitei mba'éichapa reime. Chaime porã ñañembosarai. Cheréra mbo'ehára Adela. Ñañembo'éta. Oreru yvágape reiméva. Toñembojerovia kenanderéra. Taoreañoamba nemborayhu. Rejapo nerembipota. Koyvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape. Ore rembi'urã. Opa ára reikotevẽva. Ehejareíkena oréve. Ore rembiapovaikue rohejareiháichare rapichápe hembiapovaikue ore ndive. Aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Ta upéicha. Jahecháta ko árape he'i ñandéve chembo'epy. Mi lección. Oĩ porã. Vamos a ver los vocabularios de la clase o los útiles escolares. Los útiles escolares, a ver si alguien me dice, más pajarita, ¿cómo decimos lápiz en guaraní? A ver, ñandumi, jaiha. Oĩ porã, ko'ápe jaiha, lápiz. Oĩ porã, muy bien. Chata upéicharõ. Umi mba'e jaipurúva jejapóta ore ñande tembiaporã, ñande tarea mbo'ehaópegua. Oĩ porã, he'i ko'ápe ñandéve peteĩ. Uno. Ahendu ha ehaijoa. Escuchar y volver a escribir sobre la palabra. Vamos a escuchar y repetir, que es muy importante. Y luego vamos a hacer la tarea de volver a escribir. Ko'ápejareko mbogueha. Leemos mbogueha. Oĩ porã. Repetimos nuevamente. Mbogueha. Borrador. Kuatiahai, cuaderno. Repetimos. Kuatiahai. Oĩ porã. Muy bien. Haihasa'y. Es los lápiz de color. Oĩ porã. Repetimos. Haihasa'y. Oĩ porã. Muy bien. Péijareko lápiz de papel. Haiha. Repetimos nuevamente en guaraní. Haiha. No se repite en castellano, solo guaraní. Nuevamente. Mbogueha. Oĩ porã. Kuatiahai. Haihasa'y. Haiha. Muy bien. De a poco vamos a ir repitiendo muy bien. ¿Sí? Oĩ porã. Luego, ustedes así van con su lápiz escribiendo encima. Ahí. O, la MB en guaraní se lee en B, O, G, la G del castellano no se lee lo mismo, se lee G, U, E es el mismo. La H en castellano es muda, en guaraní tiene sonido y se lee G y la A. Muy bien, entonces eso van a ir pintando ustedes. Oĩ porã, o sea, escribiendo encima. Número 2. Mba'épakova. ¿Qué es esto? Ehendu mbo'ehára omoñe'ẽramo.
Escucha cuando la profesora lee y también vas a repetir. Vamos a ver. Vamos al número 2. A ver. Ahí está. Ahí, muy bien. A ver. Acá está ella, mi tacuña y sobre la mesa su mochila. ¿Cómo vamos a pronunciar esto? Ella cuando señala va a decir Koba she mochila. Tiene otro sonido, la CH en guaraní no se pronuncia como en castellano, mochila. Mochila se dice. Muy bien, repetimos. Significa este es mi mochila. Se es mi ahí. Muy bien, repetimos. Koba she mochila. Muy bien, suave nomás la she. A ver, él, ahí tiene en su mano, cuando tiene en su mano jaija, y va a decir, Koba se jaija. Este es mi lápiz. Muy bien, pasamos. Repetimos nuevamente. Koba se jaija. Muy buena. Koba se jaija sa. Este es mi lápiz de color. Muy buena. Ahí está. Jaija. Repetimos nuevamente. Koba she jaija sa. Muy buena. Muy bien. Siguiente cuadro. Hay 6 cuadros. 3 ya estamos diciendo. Ya eman bojapu. 3 se dicen bojapu en guaraní. Ahora acá. Mita ik. El nene. Koba she apuka. Apuka ya estudiamos en la clase anterior, que significa silla. Entonces él está diciendo, este es mi silla. Muy bien. Repetimos nuevamente. Koba she apuka. Muy bien. Ahora la nena, mi tacuña y señala la mesa. Mesa decimos mesa en guaraní, ¿sí? Muy bien. Dice ella, Koba she mesa. Este es mi mesa. Muy bien. Muy bien. Repetimos. Koba she mesa. Muy bien. Ahora la nena tiene el borrador en su mano y va a decir ella, Koba she moweja. Este es mi borrador. Nuevamente en guaraní ya está, Koba she moweja. Muy bien. Vamos a repetir en casa, esa es la tarea de escuchar y repetir este videito las veces que ustedes quieran. Escuchar y repetir muy bien, con ayuda de mamá y papá. ¿Sí? Voy a poner la página. Bueno, Ney, Pepe Opaña en Diapo. Terminamos acá nuestra lección, nuestra clase de hoy. Y voy a alzar mi mano, Opita Sepo. A ver, acá. Coape. Ajátama. Ajátama. Estoy diciendo hasta luego y ustedes me dicen Terejo Ponaite Boejara. Aguille.